Seguimos en esta noche de debate, nos acompaña una persona que conoce mucho del presupuesto, no solamente por su profesión, sino porque se ha desempeñado como gobernador, como senador de la República y que ha tenido también una protagónica participación en este tema del presupuesto, en el tema de la enmienda. Estamos hablando del senador Carlos Amarilla. Senador, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián, un placer estar en compañía tuya y de la audiencia. Al contrario, el gusto es nuestro, senador. Senador, aquí sentado allí en esta misma silla, hace unos días nos decía el ministro de Agricultura, Carlos Baruja, que el Ejecutivo se estaba prestando nuevamente para vetar el presupuesto que saldría del Congreso. ¿Qué reflexión te merece esto a la luz de lo que ha ocurrido en la administración pública en general y que sé que ustedes han vivido porque la afluencia de directores de distintas instituciones ha sido masiva en los últimos meses? Sería repetir un trágico error, tanto desde el punto de vista institucional como jurídico, porque hay que recordar a la audiencia de que no está previsto en nuestro ordenamiento constitucional la posibilidad de que sea vetada la ley del presupuesto, porque esta es una ley especial que tiene un tratamiento diferenciado de cualquier otra legislación y que prevé solamente la entrada en vigencia del presupuesto del año anterior en dos casos. Cuando el Ejecutivo por alguna razón no presente a tiempo el proyecto de presupuesto o cuando el Parlamento no haya aprobado el mismo dentro del plazo de rigor. Y solamente en estos dos casos puede repetirse el presupuesto del año anterior, por lo cual hay que asumir desde la perspectiva constitucional que no está prevista la posibilidad de que sea vetada. Y reiterar la posibilidad, pues, reitero, sería un error trágico por lo siguiente. Hemos visto de que este presupuesto vetado, que es el que está vigente en el año 2017, que es la repetición del año 2016, ha generado una serie inmensa de dificultades a la administración del Estado en su conjunto y eso ha generado, como bien vos señalabas, de que ministros o directores de entes tuvieran que gestionar a las apuradas las ampliaciones necesarias para adecuar ese presupuesto del año 2016 a las realidades Senador, del año 2017. Ahí te paro para que le cuentes un poco a la gente cómo es la dinámica del día a día en el Congreso. Se aprueba un presupuesto, entre comillas, del año anterior, donde no hay mayores gastos y demás, pero no es que el director de la institución pública se queda en su casa, como dice el ministro, o como declama el presidente, los presidentes de turno. Claro. La presión termina ¿en dónde? En tu oficina. Sí, efectivamente, en los pasillos del Parlamento, en las oficinas de cada uno de los colegas, hay una incesante gestión por parte de los ministros y directores de las diferentes instituciones y reparticiones del Estado paraguayo procurando ajustes al presupuesto que ha sido remitido en su oportunidad por el jefe administrador, que es el presidente de la República. Pero reiterando nomás, si no se hubiese vetado el presupuesto del año 2017, nos hubiésemos ahorrado un montón de procedimientos, un número extraordinario de gestiones que debieron realizarse porque el presupuesto que se está utilizando no está adecuado a la realidad. Y si desde el Poder Ejecutivo tan solo están insinuando la posibilidad de volver a vetar eventualmente el presupuesto, es que no han aprendido nada de esta bochornosa situación. Porque nosotros hemos tenido que acompañar de buena manera, porque correspondía cerca de 100 pedidos de ampliaciones remitidos por el Poder Ejecutivo para que ese presupuesto vigente finalmente se adecuara en su totalidad a los términos del presupuesto que el Parlamento en su momento sancionó. Que supuestamente estaba inflado. Claro, tenía dificultades, un par de situaciones que pudieron haberse salvado en todo caso con una objeción parcial, pero nunca un veto total. Ha sido realmente una actuación fuera de lugar por parte del Ejecutivo. ¿Cuál podría ser, senador, la antesala? Porque estamos hablando de que la aprobación del presupuesto va a ser quizá en paralelo con las internas de los partidos políticos y la antesala a las elecciones del 2018, de abril de 2018, pero también la antesala de una eventual convención nacional constituyente que hemos escuchado a muchos líderes políticos hablar sobre ella.
¿qué práctica vamos a dejar como legado o como ejemplo inmediato ante este tipo de desmanes? Nosotros estamos haciendo gestiones entre los colegas de tal manera que nos aseguremos un comportamiento y en consecuencia tomemos una decisión acertada y coherente con la responsabilidad que se nos ha encargado, en el sentido siguiente, de que nosotros viabilicemos un presupuesto para el año 2008 que tenga sustentabilidad, que respete todos los términos de la ley de responsabilidad fiscal, que tenga en cuenta la verdadera capacidad de endeudamiento y repago de la deuda pública, es decir, que cuidemos todos los detalles fundamentales en la construcción del presupuesto para el año siguiente, habida cuenta de que se va a tratar además de un presupuesto de transición entre dos gobiernos. Hay que recordar que el presidente Cartes entregará su mandato el 15 de agosto del año próximo y quien le suceda en el cargo pues tendrá que proseguir con la ejecución del presupuesto que vaya a aprobarse, por lo que es muy importante que nosotros desde el Parlamento facilitemos la aprobación de un presupuesto razonable, ojalá en plena coordinación con las expectativas planteadas por el Poder Ejecutivo en todo aquello que realmente signifique orden, disciplina macroeconómica y fiscal. En el área de salud y en el área de educación, que como hemos hablado con el exministro César Barreto, son las áreas más sensibles. Así es. ¿Cómo está la ejecución del presupuesto y sobre todo cuál es la calidad de la ejecución del presupuesto, senador? Bueno, nosotros, Sebastián y audiencia, seguimos postergando la transformación eficaz del presupuesto en una herramienta que nos posibilite detonar el desarrollo en las áreas más importantes y sensibles del quehacer nacional. Nosotros tenemos presupuestos que ordinariamente replican de alguna manera con algún maquillaje lo que se viene históricamente ejecutando en las áreas fundamentales, entiéndase salud, educación, seguridad, desarrollo de infraestructura, agricultura, etcétera, ¿verdad? Y vemos que hay muy poca audacia en proponer alteraciones que contribuyan, digamos, a generar expectativas de crecimiento y transformación. Y tenemos presupuestos para educación y salud que son absolutamente insuficientes como para mover el amperímetro, digamos, de estas carteras y de realidades dolorosas que sufrimos y padecemos en el país. Y por el otro lado, los recursos que se le asignan a estas carteras no son ejecutadas con eficiencia, con eficacia. Y por ejemplo tenemos rubros, renglones, digamos, del presupuesto asignado al Ministerio de Educación, donde las necesidades son inmensas a vista de todos y terminan ejecutando, o llevan ejecutado, mejor dicho, al cierre del 10º mes del año en un porcentaje muy inferior al 50%, por ejemplo, en materia de infraestructura. Entonces, ¿cómo uno logra explicar eso a la ciudadanía? Que teniendo recursos, habiéndosele asignado recursos a ministerios como el de Educación, reitero, y el de Salud también, no sean capaces de gastarse de buena manera esos recursos que se le han asignado. Entonces, ahí tenemos otro elemento que tiene que ver con la eficacia o la eficiencia en la gestión pública, que los gerentes, quienes tienen que gerenciar, los ministros, los directores, etcétera, no tienen probablemente o el compromiso o la agilidad como para llevar adelante los planes de sus respectivas áreas de responsabilidad. ¿Alguien algún día va a poner la cara, senador? Esto es, no sé, futurología o quizá un ejercicio de esperanza. ¿Alguien va a poner la cara alguna vez? ¿Alguien va a ser responsable alguna vez de estos desmanes presupuestarios? No estoy hablando solamente, ojo, no estoy hablando solamente del Ejecutivo, estoy hablando también del Congreso, porque no estoy hablando de la Corte, que tiene iniciativa presupuestaria, y usted sabe mejor que yo que de repente envían unos presupuestos realmente bastante jugosos para sus principales colaboradores, los ministros de la Corte, mientras los jueces, principalmente los jueces de primera instancia, siguen ganando miseria en este país. En algún momento, como decía el profesor Jorge Santiago Barnés hace unos días, ¿basta que 2 políticos vayan presos como para que el resto se empiece a tranquilizar?
Sí, nosotros necesitamos una revolución ética en el manejo de los recursos públicos. Es evidente que lo que nos cuesta recaudar y disponer luego es mal asignado y además mal gastado. Y esa dinámica perniciosa que nos empobrece día a día como sociedad, como comunidad, no puede seguir eternamente, porque si no, el final de la película va a ser más pobreza, más desigualdad, más inequidades en todos los ámbitos de la vida y de la convivencia ciudadana. Y nosotros no nos merecemos ese final, ni siquiera esa película. Consecuentemente, yo creo que en algún momento los principales líderes políticos y los líderes a escala nacional tendrán que consensuar un modelo de desarrollo que sea sustentable y viable conforme a nuestras propias realidades y que nos lleve a todos los actores del servicio público a obrar con responsabilidad, con mesura, con compromiso en función del interés de la gente, porque nosotros estamos en la política con una sola misión, que es la de contribuir al bienestar y la felicidad de las personas. Pero eso no va a pasar de ser una mera declamación en la medida que despilfarremos los recursos públicos que se nos asignan para su administración. Y hace falta realmente una gran sacudida para que se termine este carnaval de la indiferencia, de la ineficacia, de la corrupción que rodea obviamente a todo lo que significa el manejo de la cosa pública. Para concluir, senador, y del otro lado están viendo jóvenes en sus dispositivos móviles, gente que de repente es reacia a comprender, no sé si reacia a comprender, pero reacia por lo menos a escuchar los discursos. Pero sin embargo, hoy estamos tratando de nada menos que la herramienta que diseña el futuro, o por lo menos la gestión próxima del año siguiente, que es el presupuesto general de la Nación. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es la invitación que se puede hacer a la ciudadanía a que participe de alguna u otra manera? No solamente el día de la votación, lo cual ya es una obligación según nuestra propia Carta Magna, sino en el control de la calidad del gasto, desde el último centro de salud hasta los hospitales distritales, hasta el hospital central del IPS. ¿Qué le podés decir? Bueno, yo mucho he reflexionado de cómo el ciudadano común y corriente, yo mismo en mi rol de ciudadano, de padre de familia, de hombre de barrio, ¿qué puedo hacer para que los recursos públicos se gasten, se utilicen de la manera más correcta posible? Y yo les invito a los ciudadanos a que hagan un ejercicio de aproximación con lo que pasa en su municipio, en su municipalidad, en el gobierno local. Porque nosotros muchas veces, en el afán de controlar lo más, nos olvidamos de practicar ciudadanía en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Y ahí se empieza a distorsionar todo el concepto del servicio público. Porque si nosotros fuéramos más exigentes con nuestros intendentes, con nuestros concejales, y le exigiéramos una adecuada rendición de cuentas y pulcritud en el uso de los recursos que nosotros proveemos vía impuestos y contribuciones, pues probablemente adquiramos la gimnasia para luego también ocuparnos y preocuparnos de lo que pasa a nivel regional y nacional. Pero yo me temo, Seba y audiencia, de que mientras no aterricemos en el control de lo local, de lo que pasa en nuestros municipios, no vamos a tener finalmente siquiera la experiencia ni las habilidades como para preocuparnos en principio y luego ocuparnos de lo que pasa a escala país. Por eso una invitación cordialísima que yo le hago a los vecinos de todos los municipios de la República: vean qué es lo que hace el intendente, y ahí vamos a darnos sorpresas, en algunos casos agradables, pero en la mayoría de los casos devastadoramente desagradables, porque se mal utilizan los recursos en los municipios a una escala que es realmente incomprensible para una sociedad que realmente tiene muchas limitaciones para generar los recursos y enormes necesidades que satisfacer. Bueno, muchas gracias, senador. Le han escuchado al senador Carlos Amarilla, senador de la oposición,
su opinión sobre este futuro presupuesto y la preocupación que se cierne sobre la ciudadanía en un año electoral. ¿Con qué nivel de orden o desorden vamos a vivir esta febril época electoral? Que nos afecta a todos, a quienes están participando activamente de las campañas y a quienes no. Necesitamos analizar sobre la calidad del gasto público y, como bien el senador lo decía, quizá tengamos que empezar por nuestra propia cuadra, ver si es que se ha invertido o no lo que el intendente ha prometido. Pero no se vayan, vamos a dejar eso para el bloque final de reflexiones en un ratito.